La mayoría de las operaciones algebraicas que encontraremos son operaciones usuales, como suma, resta, multiplicación, división, exponentes y raíces. Pero también algunas funciones especiales como las trascendentes, es decir, funciones trigonométricas y exponenciales y logarítmicas. El concepto de derivada se aplica en casos donde es necesario medir la rapidez con la que se produce el cambio de situaciones. Por lo tanto, la derivada de una función es la tasa de variación instantánea de una variación. A continuación les voy a explicar la diferencia entre funciones algebraicas y funciones trascendentes. Las funciones algebraicas son una combinación de suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíces de una función constante. Como por ejemplo tenemos f de x que es igual a 3x más 1, como también f de x igual a 3x al cubo. Mientras que al hablar de funciones trascendentes nos referimos a las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, o la combinación de esta, como por ejemplo f de x igual a 4 elevado a la x, g de x igual a 2x menos el coseno de x, o g de x igual a 3x menos logaritmo de x. Las funciones se clasifican en 4 tipos. Tenemos las exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y trigonométricas inversas. Por lo tanto, les voy a explicar cada una. Funciones trascendentes, funciones trigonométricas y funciones hiperbólicas. Funciones trigonométricas. Cuando hablamos de funciones trigonométricas, hablamos de un triángulo rectángulo. Es porque la mitad de un rectángulo, un dato muy importante de un rectángulo es que tiene un ángulo recto o agudo. El lado más largo del triángulo rectángulo es la hipotenusa. Dependiendo del lugar del ángulo a tomar en cuenta, tenemos el cateto opuesto y el otro cateto, el cateto adyacente. Aquí tenemos otro ejemplo del triángulo rectángulo. Desde otra posición. En el triángulo rectángulo existe un ángulo recto. Posterior a eso tenemos la hipotenusa, el lado más largo del triángulo rectángulo. El lado opuesto en relación al ángulo dado es el cateto opuesto. El siguiente cateto es el adyacente. Funciones hiperbólicas. Al igual que las funciones trigonométricas circulares, es posible definir las funciones hiperbólicas de diversas maneras. ¿Cómo se definen las funciones trigonométricas circulares? Existen varias maneras de definir las funciones trigonométricas y esas mismas maneras se pueden aplicar para las funciones hiperbólicas. Número 1. De forma geométrica. La forma geométrica de definir las funciones trigonométricas es empezar con un triángulo rectángulo como este de aquí donde tenemos un ángulo de 90 grados. Tenemos el lado del 90 grados que se llama hipotenusa, los catetos y lo que hacemos es elegir uno de los ángulos del triángulo como por ejemplo que es este que está en la imagen y vamos a llamarle ángulo teta. Y una vez elegido un ángulo, el cateto que está frente al ángulo se llama opuesto. El que está junto al ángulo se llama adyacente y el lado más grande del triángulo es siempre la hipotenusa. Entonces, a partir de esto, se definen 6 funciones trigonométricas como la división de los diversos pares del lado del triángulo. Si dividimos el cateto opuesto entre la hipotenusa, entonces es el seno. Si dividimos el cateto adyacente entre la hipotenusa, es el coseno. Si dividimos el cateto opuesto entre el adyacente, tenemos tangente. Y luego haciendo otras divisiones, tenemos cotangente, secante y cosecante. Y a partir de estas definiciones podemos demostrar que en realidad estas 4 funciones de acá abajo, tangente, cotangente, secante y consecante, se pueden escribir en términos seno y coseno. Las funciones logarítmicas, en definitiva, son aquellas en cuya ecuación la variable es la base o argumento de un logaritmo. Para resolver estas ecuaciones, por lo general se trata de lograr la conversión de la ecuación logarítmica en otra que resulte equivalente pero carezca de logaritmo. Las derivadas logarítmicas de una función logarítmica en su expresión simple, por defecto logaritmo neperiano, es lo que nos quiere decir que la función logarítmica de x es derivable de los reales positivos. Su derivada es igual a la unidad partido por x. Estas son las gráficas de la función logarítmica y su función derivada.
Si se trata de la derivada de un logaritmo en base a de x, puede ser cualquiera de estas dos expresiones. La derivada del logaritmo neperiano de una función derivable f de x es otra función resultado de dividir la derivada de aquella función por la función f de x. Esta función se expresa de esta forma, en cual el número a se denomina como base. La derivada exponencial, en particular la derivada de la función exponencial en su expresión simple, es si se cambia la base en la forma simple y ahora la función es ax, su derivada será. Estas son las gráficas en el segundo caso, ax, de la función exponencial y de su función derivada. La derivada de la función exponencial ef es esa misma función multiplicada por la derivada de la función del exponente. La derivada de la función exponencial af es esa misma función multiplicada por el logaritmo natural de la base y multiplicada por la derivada de la función del exponente. Ahora vamos a comenzar a realizar ejercicios sobre derivadas trascendentes. Como hemos visto anteriormente, las derivadas trascendentes son aquellas que no son algebraicas. Las funciones trascendentes más comunes son las funciones logarítmicas, funciones exponenciales, funciones trigonométricas, funciones hiperbólicas y funciones trigonométricas inversas. Pero las más comunes son las primeras dos. A continuación resolveremos ejercicios correspondientes a estas funciones. En primer lugar, comenzaremos a realizar ejercicios sobre las funciones logarítmicas. Una función logarítmica puede ser la siguiente. F de x es igual al logaritmo natural de x, el cual puede ser cualquier número. De acuerdo al teorema que establece que si tenemos una función de logaritmo natural, como la que podemos ver, esta será derivada de la siguiente forma. F de x es igual a 1 sobre x por la derivada de x, que en este caso sería 1, lo que nos daría como resultado f de x es igual a 1 sobre x. Teniendo esto en cuenta, podemos comenzar a realizar nuestras funciones logarítmicas. Si tenemos una función logarítmica de la siguiente forma, f de x es igual al logaritmo natural de la raíz cúbica de x. Esto es una función logarítmica, como se puede ver, pero previo a derivar podemos modificar la función, la cual nos quedaría de la siguiente forma. F de x es igual al logaritmo natural de x a la 1/3. Siguiendo las propiedades de los logaritmos, podemos pasar a modificar después de esto de la siguiente manera. F de x es igual a 1/3 logaritmo natural de x. Ya teniendo esto en cuenta, ya modificada nuestra función, podemos pasar a lo que es derivar. Como 1/3 es una constante, este se mantiene igual. Comenzamos. F x es igual a 1/3, el cual se mantuvo igual porque es una constante. Y derivamos la variable según el teorema. ¿Cuál sería la variable en este caso? La cual sería x. Y según el teorema, este quedaría así. Por 1 sobre x. Multiplicando todo esto, quedaría así nuestra función. sobre 3x. Esta sería una función logarítmica.
Como podemos ver, derivamos la función y anteriormente pudimos modificar. Ahora pasaré a mostrarles una función con un exponencial. Ahora comenzaremos a resolver ejercicios de funciones exponenciales. Siempre tomamos en cuenta los teoremas en este caso con respecto a las funciones exponenciales, que dice lo siguiente. Si tenemos una función de x donde tenemos una base e elevada a la 3x al cuadrado, nuestra primera derivada quedaría de la siguiente forma. Escribimos lo mismo de arriba, base e 3x cuadrado. Ahora comenzaríamos a derivar el exponente, el cual en este caso es 3x al cuadrado, el cual nos quedaría 6x. Como podemos ver, 3 al cuadrado nos quedaría igual a 6x. De esta forma, nuestra derivada quedaría de la siguiente forma. 6x base e 3x al cuadrado. Eso nos dice nuestro primer teorema. Ahora comenzaremos a realizar un ejercicio similar al teorema que acabamos de presentar. Ya teniendo en cuenta nuestro teorema, comenzaremos a realizar un ejercicio similar. Por ejemplo, si tenemos una función de y es igual a base e elevado a 2x al cuadrado más 1, ¿a qué sería igual nuestra primera derivada? Bueno, nuestra primera derivada sería igual a lo mismo que tenemos aquí, pero multiplicado por la derivada del exponente. En este caso sería 4x. Sería función de y base e 2x al cuadrado más 1 por 4x, que sería la derivada de nuestro exponente. Ya teniendo nuestra primera derivada, podemos finalizar el ejercicio reescribiendo la derivada, la cual nos quedaría como función de y es igual a 4x base e elevado a 2x al cuadrado más 1. Técnicamente de esto se tratan nuestros ejercicios de exponente. Para poder derivar estas funciones, sencillamente solo tenemos que derivar el exponente, lo que nos dará nuestra derivada al final del ejercicio. Ahora pasaremos a resolver funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son aquellas que contienen seno, coseno, tangente y secante. Si queremos derivar una función trigonométrica, podemos hacerlo de la siguiente forma. Tenemos una función de y que es igual al seno de 3x al cuadrado, donde 3x al cuadrado sería el argumento de la función. ¿A qué sería igual su primera derivada? Realizamos lo siguiente según su teorema. El teorema nos dice que la derivada del seno es igual al coseno de su mismo argumento por la derivada del argumento, que en este caso sería 6x. Ya teniendo nuestra primera derivada, volvemos a reescribirlo, quedando de la siguiente forma: 6x coseno de 3x cuadrado, donde sencillamente pudimos ver que pasamos, según el teorema, lo que nos indicaba, pasamos de seno a coseno de su mismo argumento,
por la derivada de este argumento, reescribiendo asimismo la derivada quedando de esta forma. Ahora vamos a hacer lo opuesto. Vamos a hacer una función que contenga el coseno. En otro caso podría ser, siempre usando el teorema, una siguiente función. F de x es igual, en este caso sería el coseno de 5x al cubo. Teniendo en cuenta el teorema pasado, pero en este caso siendo lo contrario, tendríamos f de x es igual al seno de 5x al cubo por, igualmente, la derivada del argumento, cuál sería en este caso 15x cuadrado. Procedemos a reescribirla, quedando 15x cuadrada seno de 5x al cubo. En este caso hicimos lo contrario, pasamos de coseno a seno, pero hicimos el mismo procedimiento, sacando la derivada de nuestro argumento, quedando nuestra función de esta forma. Ahora vamos a realizar una con la tangente. Por otro lado, si tenemos una función trigonométrica con una tangente, como g de x es igual a la tangente de 2x a la quinta, será igual a la derivada de la secante cuadrada, por su mismo argumento, 2x a la quinta, por la derivada del argumento, el cual en este caso sería 10x a la 4. Vamos a proceder a realizarlo. Es igual, de tangente pasamos a secante, de su mismo argumento, por la derivada del argumento, que en este caso sería 10x a la 4. Quedando así nuestra derivada de la siguiente forma. G de x es igual a 10x a la cuarta secante de 2x a la quinta. Esa sería la manera de resolver una función trigonométrica con una tangente. Siguiendo siempre el teorema, de tangente paso a secante, pero siempre haciendo el mismo procedimiento de los ejercicios anteriores, sacando la derivada del argumento, quedando nuestra derivada de esta forma. Así terminaríamos las funciones trigonométricas y pasaríamos a las trigonométricas inversas. Al seno inverso, coseno inverso, tangente inversa, secante inversa. Si queremos derivar una función trigonométrica inversa, podemos hacerla a continuación, como lo veremos a continuación. Por ejemplo, si tenemos una función f de x es igual al seno inverso del argumento, en este caso sería 5x a la cuarta, ¿cómo quedaría nuestra primera derivada? Nuestra primera derivada quedaría de la siguiente forma. Uno sobre la raíz de 1 menos el argumento, que sería 5x a la cuarta elevado al cuadrado, por, siempre recordando el teorema, la derivada de nuestro argumento, que en este caso sería 20x al cubo.
A continuación pasaremos a simplificar. F de x es igual a 20x al cubo, o sea, la derivada del argumento, sobre raíz de 1 menos 25, porque es al cuadrado, x a la 8. Aquí tomamos en cuenta que nuestro argumento está elevado al cuadrado. Nuestra derivada quedaría de esta forma. Lo mismo aplica para las demás funciones inversas, siempre siguiendo los teoremas y realizando la derivación. Como pudimos ver, las derivadas trascendentes se trata principalmente en saber aplicar las diferentes funciones que aplicamos y desarrollamos en este video. Espero hayan podido entender y aprender algo sobre este tema. Agradecemos mucho su atención en nombre de todo el grupo. Gracias.